a nosotros saber cómo crear llaves foráneas. Para crear llaves foráneas, igual que para crear llaves primarias, tenemos tres formas de hacerlo. En el momento de crear las tablas, en dos formas, a un lado del campo o en la parte inferior, terminando la lista de los campos. Y la tercera forma es alterando la tabla. Nosotros vamos a utilizar para hacer este ejemplo la base de datos superhéroes. La base de datos superhéroes ya tiene todas nuestras tablas y ya tienen todas nuestras llaves foráneas. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo llaves foráneas alterando la tabla. La sintaxis es alter table, el nombre de la tabla, en este caso la tabla hija, add de constraint, le ponemos un nombre al constraint, foreign key, el nombre de la columna o las columnas que ya están preparadas dentro de la tabla hija para hacer las llaves foráneas, y después la palabra reference. Reference es la que va a hacer la liga o la relación hacia una tabla padre. Y entre paréntesis ponemos el campo, los campos que van a presentar esa liga, que debemos de tomar en cuenta. Aquí viene que tomes la nota, que primeramente ese campo que va a venir en la tabla padre debe de ser la llave primaria de la tabla padre. Por eso, si la tabla padre tiene varios campos, tendríamos que poner los campos que constituyen la llave primaria en esta palabra de reference. Y por lo tanto debería de coincidir con el foreign key, o sea, con los campos o el campo que está preparado dentro de la tabla hija para hacer llave foránea. Estos campos, además de ser parecidos en lo que sería la cantidad de campos dentro del foreign key, la otra regla que deben de cumplir es que pues los campos deben de ser del mismo tipo y del mismo tamaño que los campos que estamos utilizando para la tabla padre. En este caso, si por ejemplo que la tabla padre tuviera una llave primaria que fuera un varchar de 10, entonces el campo que pongamos en el foreign key tendría que ser un varchar de 10. No necesariamente se tienen que llamar con el mismo nombre, porque hay ocasiones que ocupamos que se llamen de manera distinta. Eso no es una regla, no va a marcar error. Lo que sí es una regla es que sean del mismo tipo y del mismo tamaño. Les vuelvo a repetir, si es varchar de 10, entonces tiene que ser varchar de 10. No nada más es usar el varchar, sino que también sea del mismo tamaño. Igual los numéricos enteros, por ejemplo, yo puedo poner un entero y no puedo usar un small en el otro campo porque son los dos números enteros, pero uno es de un tamaño y otro es de otro. Nos vamos a ir al manejador de base de datos para poder nosotros continuar con la práctica y enseñarles cómo hacer nuestras llaves primarias. Para esto, les recuerdo, tenemos ya nuestra base de datos superhéroes que tiene en su interior varias tablas, entre ellas la tabla de héroes. Me voy a ir a la definición de la tabla de superhéroes. Les recuerdo que aquí nosotros agregamos un campo y lo preparamos para hacer llave foránea, que fue la de look-id. Dijimos que este campo nos iba a servir para comunicarnos o para hacer la relación con la tabla de lugares. En este caso, héroes va a ser nuestra tabla hija y lugares va a ser nuestra tabla padre. Y aquí está, este campo es la llave primaria de lugares y también es de tipo entero, al igual que el campo que va a ser nuestra llave foránea. Para esto, entonces ya podría yo crear mi llave foránea de héroes a lugares. Entonces, para eso voy a poner alter table, héroes, que es mi tabla hija, add de constraint, le pongo un nombre al constraint, en este caso, por convención, ponemos que es un FK y le ponemos de qué tabla a qué tabla va a ser este constraint. Después pongo la palabra reservada o el comando foreign key. Y entre el paréntesis pongo el campo que está en la tabla héroes, que va a ser mi llave foránea. Y después le digo que, bueno, este campo va a estar referenciado a la tabla padre, que la tabla padre es lugares. Y entre paréntesis pongo con qué campo va a ser esa referencia, que debe de ser la llave primaria de la tabla padre.
Con eso nos queda la sintaxis. Antes de correr el query, yo debo de verificar, les vuelvo a recordar que estemos en la base de datos correspondientes. En este caso, estoy en superiores, aquí lo vemos, o en la parte de abajo también lo vemos. Aquí está mi cursor y ahí lo estoy mostrando. Ejecuto y ya está la relación. Para nosotros ver si es cierto que hizo la relación, pues hay varias formas. Puedo ejecutar un procedimiento almacenado que se llama XCP. El constraint. Y aquí nos dice que ocupa parámetros. El primer parámetro pues sería el nombre del objeto que quieres ver. Lo ejecuto. Y aquí me dice que héroes, la tabla héroes, tiene dos constraints. Un constraint de primary key que se llama pk-héroes y otro constraint de foreign key que se llama fk-héroes, lugares. Que en este caso aquí dice que las llaves para el constraint es loop-id y que se referencia a la base de datos de lugares con el campo lugar-id. Para poder ejemplificar, crear las llaves foráneas, al momento de la creación de la base de datos voy a dropear la tabla de rivales. Le voy a decir drop table, rivales, que ya la tenemos creada, y esa tiene dos llaves foráneas, que representan también su llave primaria. Ahorita lo voy a dropear para volverla a ejecutar, pero ya con las llaves primarias que corresponden. Aquí está mi tabla de rivales. La voy a pasar acá, nada más para mostrárselos. Aquí estamos creando la tabla de rivales que ya no se encuentra en mi base de datos superhéroes. Voy a refrescar para que vean que ya no se encuentra. Aquí está, ya no aparece en mi lista de tablas. Y en este caso sabemos que esta tabla está compuesta por dos campos. El primero es Hero ID y el segundo es Villano ID. Y que a su vez estos dos campos son llaves, es una llave primaria compuesta por los dos campos. Les recuerdo que porque necesitamos que la combinación de los dos pues fuera lo que garantizara que fueran únicos. Para garantizar que el héroe exista, que cada vez que yo inserte un héroe en estas de rivales exista dentro de mi catálogo de héroes, pues yo tengo que hacer una integridad referencial. ¿Cómo se logra esto? Pues haciéndola como llave foránea. Entonces yo aquí le voy a poner, que en este caso va a ser llave foránea, le pongo reference y le digo a qué tabla se va a referenciar, en este caso va a ser a héroes, y le tengo que decir que, bueno, que se va a comunicar o que va a hacer la relación a héroes con Hero ID, ¿sí? Y con eso estoy creando mi llave foránea al momento de crear la tabla y al momento de crear el campo. Pero sin embargo, también tenemos en esta tabla, tenemos otra relación. ¿Cuál relación? La de villanos con rivales. ¿Para qué? Para que cuando yo inserte, vuelvo a comentar, si yo le quiero insertar a Batman que su rival es Guasón, pues Guasón debe de existir en la tabla de villanos. Y para garantizar eso, pues tengo que hacer una integridad referencial. ¿Cómo hago la integridad referencial? Vuelvo a repetir, haciendo una llave foránea. Por lo tanto, me falta hacer la llave foránea entre rivales y villanos. No la voy a hacer a un lado del campo porque voy a poner el otro ejemplo. Entonces, por lo tanto, voy a poner aquí, coma, y voy a crear mi llave foránea. Entonces, aquí le voy a poner constraint, que se va a llamar, porque le voy a poner yo un nombre. Acuérdense que si yo le pongo así nada más reference o foreign key nada más, me va a poner el nombre que integre o que
que forme el manejador de base de datos. Si yo le quiero poner un nombre específico, en este caso yo le voy a poner que este es un foreign key de rivales a villanos, ¿sí? Y bueno, que es de tipo foreign key. Y el campo que voy a usar es Bill ID, que es este que está aquí declarado. Y le pongo la referencia. Entonces, este campo se va a referenciar o va a garantizar que se encuentre en la tabla de villanos. ¿Con qué campo? Pues el campo que forma la llave primaria de villanos, que en este caso pues se llama igual. Entonces, con esto estamos ya listos para hacer nuestras dos llaves foráneas. Vamos a crear la tabla, le vamos a crear sus campos, vamos a hacer la relación entre héroes y rivales y vamos a hacer la relación entre villanos y rivales. Lo que sí debemos de tomar en cuenta, otra de las cosas que no se nos debe de pasar, es que antes de poder yo hacer esta tabla o estas relaciones, ya deben de estar creadas con anterioridad las tablas padres, en este caso héroes y villanos. Y eso ya lo cumplimos, ¿no? También cumplimos el otro parámetro que sería que el campo que va a ser mi llave foránea, en este caso Hero ID, es del mismo tipo y del mismo tamaño que la llave primaria de la tabla padre. Hasta aquí vamos bien. No se necesitan llamar igual, lo repito, podemos llamarlas diferentes, pero lo estamos llamando igual. Voy a ejecutar y con esto ya me creó mis llaves foráneas. Si yo ejecuto aquí el procedimiento almacenado que hace un momento les mostré, el constraint, y le pongo que ahora la que me muestre rivales, ahí me muestra que, bueno, el objeto que estoy consultando se llama rivales y que tiene 3 constraints, 2 de llave foránea, que es el FK rivales héroe, que aquí me puso el nombre, el manejador de base de datos, y aquí me dice con qué tabla se está comunicando. Y este otro en donde me muestra el nombre que yo le puse y me dice que con la tabla que se comunica es con la de villanos. También tiene otro constraint, que el constraint siguiente es de primary key. Ahora vamos a empezar a crear las relaciones faltantes. Las relaciones faltantes son de poderes héroes y poderes villanos. Para eso, pues voy a alterar la tabla porque, bueno, ya están creadas las tablas. Aquí estoy alterando la tabla poderes héroes. Estoy agregando un constraint que se llama FK poder héroe, poderes héroes a héroe, que hago un foreign key de héroe ID a héroe ID de héroes. Y también estoy alterando la tabla, la misma tabla, porque va a tener dos llaves foráneas, de lo que sería de la misma poderes héroes, pero a poderes. Y la relaciono con la tabla padre, que en este caso la tabla padre va a ser poderes, y con el campo pod ID. Después creo también hago un alter table poderes villanos, y para hacer el constraint de los poderes de los villanos, al ser villanos, por medio del campo de villanos hacia la tabla de villanos. Lo mismo, repito, para lo que sería poderes villanos, pero para la tabla de poderes. Se supone que si ya tengo listo estos queries, los voy a ejecutar los 4 juntos. Por eso puse el Go para que los dividiera y cada uno fuera un comando diferente. Le voy a dar a ejecutar. Lo finalizó y entonces ya tenemos todas nuestras relaciones de nuestra base de datos de superhéroes. ¿Cómo lo voy a comprobar? Bueno, pues podría comprobarlo como lo hice con el Hell Constraint. Para esto ahora, en vez de usar ese procedimiento almacenado, voy a hacer una herramienta gráfica. En este cuadro de diálogo nos presenta las tablas que están dentro de nuestra base de datos. Puedo seleccionar una por una y agregarlas o puedo seleccionar todas y agregarlas todas a la vez.
y me va a hacer mi diagrama y ahí yo puedo comprobar si mis relaciones están correctas o si me falta alguna. Aquí está, voy a hacer un poquito para acá mi explorador de objetos para que se alcance a ver. Nosotros, este es un diagrama, un dibujo, una representación gráfica, pero sin embargo, si yo hago alguna afectación a mi base de datos desde el diagrama, va a afectar a mi base de datos. Quiere decir, si yo borro esta tabla, la borra físicamente dentro de mi base de datos. Entonces, nosotros aquí creamos nuestro diagrama, es un diagrama sencillo, luego les voy a enseñar a cómo customizarlo. En este caso, pone aquí que esta base de datos de héroes es padre cuando tiene la llavecita hacia la tabla, en este caso está tomando el rol de padre. Si ustedes se fijan, aquí es padre de la tabla de rivales, y por acá, si nosotros nos recorremos dentro del diagrama, también es padre de la tabla de héroes. Sin embargo, héroes también es una tabla hija, pero es una tabla hija de lo que sería la tabla de lugares. Bueno, entonces ustedes generen su diagrama, lo analizan, lo ven y ven cómo lo representa. Les vuelvo a decir, cualquier cambio que hagan dentro del diagrama, este diagrama afecta físicamente a la base de datos. Para finalizar, pues hay que grabar el diagrama. El diagrama queda almacenado dentro de nuestra base de datos. Para guardarlo, nada más hay que darle clic aquí en el botoncito de guardar o cerrarlo y nos pregunta si lo deseamos guardar. Y le podemos poner un nombre. En este caso, pues va a ser base de datos superhéroes. Ya lo guardé, me cambia el nombre aquí en esta parte, le doy cerrar. Y bueno, siempre va a quedar guardado dentro de nuestra base de datos. Aquí le doy clic en el más.